Los doctores suelen lanzar esos decretos. Los decretos son poderosísimos, nuestras palabras son poderosas. Dice el San Juan, el evangelista, dice, al principio era el verbo y el verbo era Dios, y Dios es el verbo. Pero ahí también nos habla del poder que tienen nuestras palabras, el poder que tiene el verbo. Si nosotros decimos palabras negativas, créame que suceden. Y en el caso de los médicos con respecto a la diabetes, cuando ellos empiezan a ver que hay signos, de acuerdo a sus estudios, que nos hacen suponer que va a haber una diabetes en el futuro, pues lo primero que tienen que hacer es pues no lanzar esos decretos. Eres que eres prediabético. No. Y tú dices cancelado. En ese momento. ¿Se acuerdan que ayer platicamos de esto? Cancelado. Doctor, usted está equivocado. A mí no me va a dar diabetes. ¿Por qué? Porque yo me voy a cuidar adecuadamente. ¿Cómo me tengo que cuidar de la diabetes? Para que no me dé diabetes. Si yo ya soy prediabético, si ya tengo antecedentes de diabetes, ya alguien puso en mi mente la semilla de que podía estar enfermo. Esa semilla que te la ponen cuando dicen, es que si tu papá fue diabético, tú vas a ser diabético, ¿no? Entonces es un error. Tú dices cancelado. Tocas madera, ¿no? Decimos en México. Toco madera, ¿no? Cancelado. Yo soy una persona, y en ese momento digo cancelado, yo soy una persona eh, con perfecta salud. Pero tengo que hacerle casos a Hipócrates. Hipócrates hablaba que tu medicina sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina. ¿Dónde está el remedio para un problema de salud? En mi alimentación. Tengo que empezar a alimentarme un poquito más de alimentos lo más cercano al sol y no alimentarme de tantos carbohidratos. Nos han llenado, nuestro paladar está saturado de dulce, ¿sí? Nuestras papilas gustativas ocupan de dulce. Y la cándida que tenía que ser un hongo de nuestra flora intestinal, de nuestros moneritos, que pertenecía ahí y que nos ayudaba a cumplir una función de la cándida dentro de nuestro sistema digestivo, al momento de que le tomamos tantos azúcares, pues empieza a desarrollarse más. Y la cándida entra en contacto con nuestro sistema nervioso y nos pide más, tomar más azúcar. Y entonces ya no podemos vivir sin azúcar. Vencer la cándida es difícil. Pero si quieres, puedes. ¿Sí? Y aquí podemos hablar, hay unas plantas, benditas plantas, la moringa. Es muy buena porque nos va a ayudar a bajar los niveles de azúcar. La moringa es muy buena en ese sentido. Podemos hablar del calanchoe, podemos hablar de la pata de vaca, pero la pata de vaca principalmente yo la recomiendo cuando hay un problema de diabetes. Pero si ya empieza tu cuerpo a tener picos de insulina, picos de glucosa más bien, bueno, van a la par. Sube la glucosa, sube la insulina, ¿no? Cuando hay picos de glucosa ya en tu vida, en tus estudios que están haciéndote, entonces ya ocupas empezar, quiere decir que algo no está funcionando el páncreas como debe funcionar. ¿Cómo puedo hacer que trabaje el páncreas? El páncreas es el órgano de la felicidad. Busca motivos para ser feliz. ¿Sí? Enfoca tu vida. ¿Qué es lo que te hace feliz? Y empiezas a vivir, realmente vivir. Ese es el llamado. Siempre les he dicho yo que la diabetes no es que estés enfermo. Simple y sencillamente la naturaleza, tu cuerpo te está diciendo, ocupas cambiar tu vida. Tu vida debe ser diferente a partir de ahora. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo el letrero. Diabetes igual cambia tu vida. Cambia tu vida para bien. Ocupas vivir. ¿Y qué es vivir? Vivir es ser feliz. Esto me gusta, esto lo hago, esto no me hace feliz, no me llena, no lo hago. ¿Sí? Pero ocupan darte como un coscorrón, como a los niños cuando se están portando mal y, niño, te hace quieto. La vida te hace eso. Te da esos golpes que dice,
Tienes que ser feliz, o sea, lo que hagas, hay que ser feliz. Y si empiezas a tener problemas, empiezas a volverse tu vida tóxica, cambia de vida, cambia las cosas, porque te están llenando de energía negativa. Y la felicidad es un llamado que tienes. Un letrero cuando te dicen, usted es prediabética, señora, porque el médico no te dice, señora, la invito a ser feliz. Señora, está viviendo en amargura usted. Tiene atorado un problema ahí. Es un problema, es un susto, es un disgusto muy grande el que detona la diabetes. Ay, me golpeé. Lo que detona la diabetes es un susto, un enojo, ¿sí? O es para arriba o es para abajo, ¿no? O es... eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es vencerlo. Regresas a ese día, el pico pico, ¿cómo nos dice la terapia pico pico? Los que no han oído hablar, la terapia pico pico es una de las terapias de hawaianas. Y entonces en la terapia hawaiana, les voy a decirlo muy rápido, lo que hace. eh, el pico pico, cuando tú te das cuenta de cuál es el momento en el cual se detonó tu diabetes, o sea, un disgusto muy grande, bueno, cierras tus ojos, ¿sí? Y empiezas a recordar el evento. ¿Cómo era, no sé, una hora antes de que sucediera el evento? ¿Cómo fue haciendo tu vida? Y cuando llegas a ese momento de que hubo un enojo muy grande, tú sigues haciendo tu vida, pero ya sin el enojo. ¿Cómo podría haber sido tu vida cambiándole? ¿Sí? Y vuelves a vivir el evento, lo voy a volver a vivir y le cambio. En ese momento cuando llego, cambio y sigo. Y esto lo repito 3 o 4 veces, este ejercicio. ¿Sí? Al día siguiente lo vuelvo a recordar. Lo vuelvo a hacer este ejercicio. Este es el pico pico. Es una terapia hawaiana. Donde tú, por medio de la visualización, corriges el error. ¿Sí? Yo lo dije muy sencillo. Yo lo he practicado varias veces, pero hay uno que es impactante. Una vez yo iba a llevar a mi hija a la escuela y, y está la banqueta. De repente doy el paso y mi tobillo se dobló en ese momento y tronó. Algo tronó dentro de ellos. O sea, yo, y el dolor, ya se imaginarán, ¿no? Un dolor tremendo. Y mi hija, ¿qué pasó, papá? Entonces yo me siento en la banqueta en ese momento, pues me siento, me doy el masaje, me doy un pequeño masaje y vuelve a tronar, o sea, como que acomodé algo. Y yo digo, ¿qué hago? Tengo que llevar a mi hija a la escuela. Eh, y estaba retirado, ¿no? Estamos hablando a lo mejor unas 20 cuadras para poder llevar a mi hija a la escuela. Nos íbamos caminando, no tenía carro en aquel tiempo. Y, y le dije a mi hija, no te preocupes, siéntate aquí. Se sentó conmigo y yo empecé, volví a salir de cerré mis ojos y empecé a recordar cómo iba saliendo yo de la casa, venía platicando con mi hija y cuando voy a dar el paso, ¿sí? En mi visualización di el paso bien y me fui caminando y en mi imaginación, en mi visualización, sigo caminando y llego hasta la escuela. Dejo a mi hija y regreso a la casa. Y esto lo hice 2 veces. Y trato de pararme. Ya en ese momento trato de pararme. El dolor era muy fuerte y conforme voy dando los pasos se va quitando el dolor. Es impactante porque no me dolió el pie en todo el día ya. Y en la noche empezó a dolerme tremendamente el pie. Y volví a hacer lo mismo. Vuelvo a salir de la casa, me cierro mis ojos, vuelvo a salir de la casa, vuelvo a caminar por ese mismo lugar, doy el paso y el paso bien y dejo a mi hija en la escuela. Pero ahora ya podía yo platicar cómo había caminado, cómo la había dejado. Al principio solamente cuando estaba sentado en la banqueta, yo estaba viendo cómo imaginaba yo que podía ser. Pero ya en la noche ya estaba repitiendo ya la historia como si estaba sucediendo, como si había sucedido, ¿sí? Y ese espacio del,
Es más, le digo una cosa. Ahorita me estaba acordando y me dolió el tobillo ahorita. Volver a recordar el asunto y me volver a recordar. Y ahorita se me rompe el tobillo, ¿no? No. Cancelado. Pero el recordar, como que vuelve uno a sentir el momento, ¿no? Vuelves a vivir el momento, cancelado. Fui, llevé a mi hija, la regresé y ya no me volvió a doler. Hasta ahorita sentí como el picor, ¿no? De algo lo que había sucedido, ¿no? Mi inconsciente todavía dice ahí, ay, te tengo guardadito eso ahí, ¿no? Estoy hablando de esto de hace, ay, híjole, ¿cuántos años será de eso, no? Estaría mi hija, yo creo que en secundaria, prepa, 5, 6, 7. Estamos hablando de hace unos 8 años, más o menos, que sucedió eso. ¿Sí? Bueno, eh, y bueno, pues reciban mil y un bendiciones. Bueno, los invito a leer, hay que hacernos amigos de los libros. 5 minutos al día. Hoy lees 5 minutos, mañana 6 minutos, al día siguiente 7 minutos y regresemos a los libros, regresemos al conocimiento. Vamos a vencer la ignorancia leyendo. Reciban mil y un bendiciones.